Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Ética, Ética 1. Estamos hablando de ética y psicología. Hablemos de subjetividad y objetividad en la actividad psicológica. En la determinación del horizonte hay que distinguir entre lo que uno subjetivamente se propone y lo que objetivamente corresponde a la realidad, por lo que se pregunta. En otras palabras, conviene distinguir entre la finalidad subjetiva y la finalidad objetiva de algo. Subjetivamente, uno puede tener un horizonte en forma negativa o como determinación positiva según su propia subjetividad. Horizonte tenido negativamente es el que se tiene, de hecho, sin haberse cuestionado nunca al respecto. Por ejemplo, adquirir prestigio profesional o lograr determinado estatus social o responder a alguna expectativa familiar. Horizonte tenido positivamente es el que se busca en forma subjetiva con una determinada actividad, con independencia de lo que esa actividad sea. Por ejemplo, hacer bien a la sociedad, mantener a la familia. Objetivamente se pretende esclarecer cuál es el horizonte desde lo que es en sí y lo que de hecho realiza aquella actividad, por cuyo horizonte preguntamos. Uno puede actuar positivamente en la constitución del horizonte, por destrucción del actualmente imperante o por construcción desde lo que es, pero tal vez no está descubierto o no actúa. Es diferente, por ejemplo, estimar que la conducta anormal es una conducta desviada o es una conducta patológico-sintomática. Pero esta determinación etiológica de la conducta anormal no es arbitraria, porque puede medirse desde los efectos reales que en la actividad psicológica produce la actualización de una u otra determinación, como por ejemplo, el tipo de terapia, los procesos y mecanismos puestos en ejecución, la duración de la terapia. La pregunta ética estriba en juzgar si el horizonte de una determinada psicología o el horizonte de un determinado psicólogo se justifica como horizonte. Hay que distinguir, pues, por tanto, entre intencionalidad subjetiva, la intención del sujeto, de la actividad, y la intencionalidad objetiva, la intención propia de la actividad misma. Esto no quiere decir que no haya un influjo mutuo. La subjetividad está condicionada por la objetividad de la actividad misma, ante todo en su aparición, ya que lo que el sujeto piense lograr con determinada actividad siempre dice una relación al por qué haya elegido esa y no otra actividad. Pero, en cualquier caso, la objetividad influye en la realización de la actividad, modificando el sentido último y profundo de la subjetividad. Este influjo es el que aparece en los procesos de ideologización de cualquier actividad o proceso. Al aceptar el influjo necesario del objetivo en lo subjetivo, nos apartamos de todo tipo de consideración liberal voluntarista. La voluntad no es perfectamente dueña de su hogar y eso lo saben también el psicoanalista como el marxista. Pero existen también un indudable influjo del querer de la persona en la objetividad. Por un lado, en cuanto puede modificar con su conciencia y con su acción, o con su acción consciente, la dirección de los procesos objetivos. Por otro, en cuanto que la subjetividad es también una fuerza objetiva que influye en la determinación de lo que los procesos mismos son y pueden ser. Esto lo olvidan algunos científicos sociales. El hecho de que la subjetividad no sea visible y con frecuencia resulte de difícil o cuestionable medición no quita para que constituya una realidad objetiva, conocida o no. Al aceptar este influjo de la subjetividad en lo objetivo, nos apartamos de un estricto determinismo materialista en el sentido peyorativo del término, así como de ciertos estructuralismos que eliminan en la práctica el papel del sujeto. Hablemos de conexión de fines últimos y objetivos inmediatos. En principio, es aceptable la distinción entre objetivos inmediatos y fines últimos, o relativamente últimos. Es un hecho que cualquier medida concreta, cualquier decisión particular, cualquier pretensión específica puede tener sus propios objetivos. Al aplicar un sociograma a una clase, por ejemplo, se puede pretender conocer los vínculos afectivos entre los alumnos y ayudar a tomar conciencia de ellos. Por otro lado, no se pueden realizar fines últimos sino a través de la realización de objetivos concretos.
Eso lo saben bien todos los planificadores, que tienen que desglosar sus objetivos generales en objetivos particulares y sumamente concretos. Por ejemplo, la formación de una comunidad educativa en cuanto a objetivo último debe ser desglosado en una serie de objetivos inmediatos, uno de los cuales puede ser el conocimiento de los vínculos afectivos entre los alumnos de las distintas clases que componen una escuela. Son los fines últimos, o relativamente últimos, los que dan sentido a los objetivos más inmediatos. Una misma medida, con el mismo objetivo inmediato, puede ser distinta en lo ético según el fin objetivo a la que está orientada. Sucede aquí algo similar a lo que afirmábamos con respecto a las determinaciones estructurales y al distinto carácter que puede tener una misma actividad realizada en el contexto de dos sociedades diferentes. Por ello, no se trata de que cada objetivo inmediato reciba su sentido de la intención subjetiva que cada uno persigue. Se trata más bien de la conexión objetiva, de la medida intermediaria con los fines que realmente dirigen el sentido total de la acción. El sentido al que nos referimos no es un sentido extrínseco, sino que se refiere a lo que es y hace una determinada acción psicológica. No es lo mismo, por ejemplo, el sentido ético de un sociograma aplicado a una clase a la que se está tratando de disciplinar que aplicado a una clase en la que se está tratando de potenciar la creatividad. Es claro que la intención inmediata del sociograma es la misma, suministrar una información sobre las estructuras de relación afectiva que ligan a los miembros de una clase. Sin embargo, su sentido ético lo adquiere en el contexto de un horizonte último, relativamente, de un fin posterior al que encamina y con el que se enlaza esa medida concreta, disciplinar o incrementar la creatividad. No es lo mismo éticamente considerado un TEC sobre nivel de aspiraciones aplicado a una sección de una industria cuando se trata de conseguir un mayor rendimiento de los trabajadores que cuando se orienta a lograr una comunidad de trabajo más humana, más satisfactoria. En un caso, el fin último es la ganancia económica, lograr una plusvalía todavía mayor. En el otro se trata de subordinar las condiciones laborales a las necesidades más reales de los trabajadores. Hay una conexión real entre objetivos inmediatos y fines últimos. Es claro que no se persigue un determinado fin si es que se están poniendo medios que no tienen nada que ver con él o que lo contradicen. Por ejemplo, es falso que se esté persiguiendo la formación de hombres creativos si las pruebas evaluativas escolares que se usan son de tipo repetitivo y memorístico. El fin último reclama un tipo peculiar de instrumentos o fines intermedios. No cualquier medio u objetivo inmediato conduce a cualquier fin. Esto, una vez más, contradice el voluntarismo subjetivista. Cada acción o medida tomada tiene una propia lógica interna y un dinamismo propio, que no se cambian objetivamente por razón de intenciones extrínsecas. Por ejemplo, es sabido que el castigo tiene unas cualidades y características propias y una determinada eficacia, así como unas condiciones en las que puede ser eficaz. Pero esto no depende de la buena o mala intención con que un padre o un determinado profesor lo esté aplicando, aunque por diversas razones pueda producir los efectos buscados. Tratar de controlar la violencia interpersonal con el castigo violento produce con frecuencia efectos contrarios, aunque por otras razones, conciencia del poder, produzca en apariencia el efecto deseado. El fin que realmente se está pretendiendo se deduce de aquello a lo que llevan los actos puestos. Por ejemplo, las pruebas memorísticas, el castigo en el aprendizaje o el test de aptitudes selectivo. Puede que para bien o para mal el objetivo particular pretendido sea uno u otro. Por ejemplo, puede que con las pruebas memorísticas se esté tratando de controlar la cantidad de material aprendido, como base de la creatividad. Pero lo importante es cómo funciona en la totalidad del proceso, tanto si es orientado como si se deja a su propio curso. La prueba puede ser, de hecho, un bloqueo a la creatividad en cuanto se constituye en fin por sí mismo y no en medio de un objetivo más amplio. Se trata de memorizar y no de probar el comienzo de la actividad creativa.
Se debe, por tanto, comprobar la conexión efectiva de los objetivos inmediatos con los fines que se están propiciando. No preguntarse a dónde llevan últimamente los objetivos inmediatos es desconocer la responsabilidad de la propia acción. No puede salvarse un objetivo inmediato, aunque parezca en sí bueno o indiferente, si es que en forma positiva no conduce al fin que se debe pretender. A manera de ejemplo, se pueden formular unas preguntas sobre la psicología aplicada a la escuela. ¿Cuál es la conexión entre el tipo de sociedad, la clase social a que pertenecen los alumnos y el tipo de escuela? ¿Cuál es la conexión entre la escuela, los maestros, el alumnado y el tipo de pedagogía aplicada? ¿Dónde empieza y dónde termina el papel del psicólogo? ¿Qué importancia estructural y particular tienen sus acciones y medidas? ¿Cuáles son, por ejemplo, los fines inmediatos y los objetivos últimos de un test de inteligencia, un sociograma, una prueba evaluativa, una orientación profesional? Otro tanto también se puede hacer con respecto a la psicología aplicada a la industria. ¿Cuál es su conexión con la sociedad y la clase social de los trabajadores y patrones? ¿Cuál es la actividad que esta industria desarrolla de cara a la totalidad social? ¿Y cuáles son los fines inmediatos y los objetivos últimos de las pruebas de selección actitudinal, de las dinámicas de grupos, de los cursillos de relaciones humanas, de las prácticas de entrenamiento laboral? Hablemos de ideologización de la psicología. Las reflexiones que antes hemos expuesto sobre la institucionalidad histórica política de cualquier actividad profesional y concretamente de la psicología nos llevan a la consecuencia de que cualquier actividad profesional, para ser auténtica, debe tomar conciencia, refleja de ello. No basta con captar la racionalidad propia de la ciencia, hay que confortar esa racionalidad, hay que confrontarla con la realidad que la encuadra, la sitúa y le da o niega sentido. La ignorancia de esta esencial situacionalidad de toda actividad induce a una práctica psicológica viciada desde su raíz, ya que trabaja con esquemas ajenos surgidos de una comprensión concreta de determinados fenómenos en otras culturas. Esta importación de racionalidades viciadas es un mecanismo encubridor de intereses y un claro origen de la enajenación de la actividad psicológica. Puesto que hemos distinguido dos tipos de condicionamientos de una actividad profesional, cabe afirmar la posibilidad de dos tipos también de ignorancia situacional, una de tipo sociohistórico y la otra de tipo sociopolítico. Caer en ella supone la ideologización de la actividad psicológica. Se entiende aquí por ideologización de la actividad psicológica la subordinación factual de la psicología a intereses e intencionalidades objetivas no reconocidas a las que sirve, encubre o justifica. ¿El qué? Pues la ignorancia de la situacionalidad sociohistórica que produce diversos tipos de ideologización y que podemos encuadrar en el modelo de la ideologización tecnocrática. Y también que la ignorancia de la situacionalidad sociopolítica produce en la actividad psicológica las ideologizaciones aséptico-idealista, que se ejemplifican en la concepción individualista.